solo para los caballeros, es para toda la congregación. Amén. Verá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahí donde está, cierre sus ojos y ayúdeme a orar para que el propósito de Dios en esta palabra pueda ser cumplido en su corazón. Gracias, Señor Jesucristo, te damos en esta hora, Padre, porque tú has sido bueno y maravilloso, porque nos has puesto en este lugar, Señor, para tener este gran privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. Hoy te damos la gloria, te damos la honra, te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos en muchas maneras, de muchas formas, Padre, pero tu misericordia es tan grande y tan maravillosa que siempre nos alcanza, Señor, siempre nos persigue, Señor, y hace cosas maravillosas en nuestra vida, Señor. Hoy te damos toda la gloria y ponemos este mensaje en tus manos, pidiéndote que tú tomes el control de lo que yo voy a decir, Padre. Yo solo voy a hablar de tu palabra, Señor, pero sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de mi vida. Sé tú, Señor, abriendo el corazón de mis hermanos, abriendo el entendimiento. Tu palabra dice que ella es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso hoy te pedimos que esta palabra la podamos llevar en nuestro corazón, y la podamos hacer que ella dé fruto, Padre, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestro actuar, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, los que están de pie. Gloria a Dios. Voy a comenzar, hermanos, haciendo 3 preguntas que quizás todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Y esas 3 preguntas, la número 1, ¿por qué Dios me creó? La número 2, ¿cuál es mi propósito? Y la número 3, ¿estaré haciendo bien lo que hago? No sé si alguno de ustedes alguna vez se preguntó esto. Por lo menos yo sí. Más de una de estas preguntas me pregunté en algún momento de mi vida. Pero lo raro es que nosotros estas preguntas, más que todo, las hacemos cuando estamos tristes, cuando nos sentimos solos, cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos. Decimos, ¿qué propósito tengo yo en esta vida? Cuando no le miramos salida a un problema, lo primero que decimos, ¿para qué fui creado yo? ¿Para qué vine a esta tierra? Y quiero que vaya conmigo a la palabra y busque en Job, capítulo 3. Vamos a mencionar a varios personajes que nos van a ayudar en la predicación el día de hoy, porque ese es el propósito de ellos. Amén. Que nosotros aprendamos por lo que ellos vivieron. Job capítulo 3, en el verso 1. Dice la palabra, dice Job, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré yo al salir del vientre? ¿Se imaginan, hermanos, qué palabras más duras estas? Más difíciles. Job, viéndose en una situación súper complicada, su familia o parte de su familia había muerto, había perdido todos sus bienes, y aparte de eso había caído en una enfermedad terrible, una como especie de lepra que no se le deseaba ni al peor enemigo, hermanos. Esa enfermedad era una de las más feas en aquel tiempo, y Job estaba pasando por estos 3 problemas grandes en su vida. Y dice la palabra que él, en el versículo 1 del capítulo 3, dice, ¿por qué nací? En medio de aquel dolor que él tenía, hermanos, dijo, ¿por qué nací? ¿Por qué no me morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué cuando salí del vientre de mi madre no solo respiré y ahí no más quedé? ¿Se imaginan el dolor que sentía aquel hombre en ese momento? Ese es el primer ejemplo de estas 3 preguntas que yo le hice. Muchas veces las hemos preguntado. Yo creo que más de alguno aquí se las ha preguntado también. Cuando
vienen aquel montón de problemas y nosotros decimos, bueno, y la verdad, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿A qué vine yo? Job se lo preguntó en ese momento. Pero es que en el momento de dolor, hermanos, yo una vez quería que la tierra me tragara porque tuve un problema en mi trabajo y yo decía, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿En qué momento me metí a esto yo? Y me empezaba a hacer cuestiones en mi cabeza. Es duro, es duro. Busque ahí, hermanos, vamos a ver otro personaje que también nos va a ayudar acá. Éxodo 4:10. Estamos hablando del propósito por el cual nosotros estamos aquí. En esta ocasión, hermanos, Dios está llamando a Moisés para que Moisés vaya a Egipto y lleve un mensaje. Y el mensaje que Dios quiere es que le diga al faraón que deje libre a su pueblo, que ya no lo tenga más en esclavitud. Y en ese momento, hermanos, que Dios le dice eso, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. En ese momento, hermanos, me imagino la preocupación que tenía Moisés por algo tan delicado que Dios le estaba encargando a él. Y dice la palabra que Moisés no dijo de un solo, sí Señor, está bien, voy a ir. No, Moisés primero se puso a pensar, pero si yo no puedo ni hablar, si yo no puedo ni expresarme bien, ¿cómo voy a hacer esto que Dios me está pidiendo? ¿Y saben qué hizo Moisés, hermanos? Le dijo, Señor, ¿y por qué no pones a otra persona? ¿Por qué no pones a otra persona a que vaya, a alguien que pueda hablar mejor? Vamos a leer el siguiente versículo. Antes que Moisés le dijera eso, dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Hermano, con esto que Dios le está diciendo a Moisés, Dios le está diciendo, no te preocupes. Yo fui el que creó al hombre. Yo puse todos sus órganos, sus cuerdas vocales, su lengua. Pero Moisés vuelve, hermano, en el siguiente versículo, el 12, hermano, 13, hermano. Y le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debe de enviar. O sea, manda a otros, Señor. ¿Se imagina, hermano, que a ustedes le estén dando todas las armas para que usted desempeñe algo y usted diga, no, pongan a otro, y se lo están dando todo? El Señor le estaba diciendo, yo voy a hablar por vos, yo voy a hablar por vos. Pero Moisés tenía miedo, se llenó de miedo y dijo, no, pongan a otro. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos hecho lo mismo? El caso de Job, por lo menos, era demasiado difícil, ¿verdad? El hombre empezó a cuestionarse, empezó a creer que no era el propósito de salir adelante, el de él que ya estaba muerto. Pero el caso de Moisés era diferente. Muchas veces nosotros tomamos también esos criterios y decimos, quizás en alguna ocasión el pastor me dijo a mí, hermano Juan, ¿puede predicar? Y yo me sentí con miedo, con nervios, y yo le dije, hermano, le voy a avisar, o hermano, no puedo. Y en nuestra mente decimos, bueno, que lo haga otro, porque ahorita no me siento preparado. Y le damos esa carga a otro. Eso hizo Moisés. Pero dice la palabra de Dios en el versículo que sigue, que Dios se enojó con él, porque Dios ya le había dicho, yo voy a hablar por ti, ¿de qué tienes que preocuparte? Entonces Dios se enojó con él y le dijo, bueno, yo conozco a tu hermano Aarón, vamos a hacer algo entonces. Aarón va a hablar lo que tú tengas que decirle al pueblo, yo te voy a hablar a ti
y tú le vas a decir a Aarón, esto me dijo el Señor, y Aarón se va a expresar con el faraón. Y así fue. Pero yo me imagino, hermanos, si Moisés hubiera hecho caso de primeras a lo que Dios le estaba pidiendo, yo creo que Moisés hubiera dejado de ser tartamudo, porque él dice que no podía hablar, que era tardo de palabras, que era lento, que hablaba despacio. Yo pensaba, Señor, si él no hubiera rehusado, si él no hubiera puesto excusas, tú le hubieras puesto que hablara lo que tenía que hablar, pero él no pudo, tuvo que hablar Aarón por él. Otro caso que tenemos en la Biblia, hermanos, vamos de los más pesados a los más suaves. Pero antes de pasar al otro, aquí en este mismo pasaje tenemos 3 puntos, hermanos. El uno fue el que les dije, Moisés se excusó. Número 1, muchas veces nosotros lo hacemos también. Número 2, Moisés tuvo miedo, o no sé, tuvo pena. Recordemos que él era de Egipto antes, él era uno de aquellos grandes que estaban en el templo del faraón. Me imagino que también le ha de haber dado pena después llegar como un israelita. No sé qué le pasó por la mente a Moisés en ese momento. Número 3, quizás él no creyó en él mismo tampoco, porque empezó con una excusa. O número 4, no se dio cuenta de con quién estaba hablando, quién era el que lo mandaba, a quién tenía enfrente, para que él haya dicho, envía a otro, o yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a buscar en 1 Corintios 1:27. Dice este versículo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y el verso 18 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En este versículo, hermanos, Dios nos está demostrando que no tenemos que nosotros ser expertos para acudir al llamado de Él. Yo no tengo que ser un gran predicador para comenzar a predicar, porque el Señor es quien me va a llamar a mí, quien me va a capacitar, quien me va a enseñar, quien me va a instruir. Yo no tengo que empezar desde arriba, hermanos. En este versículo dice que Él escoge personas como nosotros, como usted y como yo, que no sabemos quizás expresarnos frente al público. Quizás aquí hay muchos que sí lo pueden hacer, pero a nosotros que todavía no estamos aprendiendo. Pero no por eso es que Dios no nos puede usar. Amén. Lo vil del mundo, dice, lo menospreciado. Yo me imagino cuántas personas no cumplen su propósito porque tienen ese miedo al fracaso, tienen ese miedo a equivocarse, tienen ese miedo a que lo vayan a criticar, y por eso no pueden cumplir el propósito de Dios. Vamos a buscar en Jonás capítulo 1 y verso 1. Aquí vemos otro personaje, hermanos, al que Dios también llama. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Oiga bien, en este caso, hermanos, Dios también está llamando a uno de sus profetas, al profeta Jonás, para que se levante y vaya a aquella ciudad, porque estaban perdidos, estaban adorando a otro Dios que no era Dios, y Dios quería que Jonás hablara su palabra. Pero lo que hace Jonás, hermanos, ¿qué es?
huir. Muchas veces nosotros eso hacemos también, hermanos. Huimos. No queremos estar ahí porque no queremos que nos digan, hermano, nos puede apoyar en esto, nos puede ayudar en lo otro. Entonces muchas veces huimos, hermanos. Nosotros decimos muchas veces, está bueno la experiencia que se tuvo que llevar Jonás por andar huyendo. Pero ¿y nosotros dónde estamos? Que muchas veces el Señor nos encomienda algo y no lo hacemos. No sé cuántos han sentido algunas veces el deseo de hablarle a otra persona, y muchas veces será falta de preparación que nosotros tenemos, falta de lectura, pero no lo hacemos, o tenemos miedo, tenemos pena, no lo hacemos. Jonás no lo quiso hacer, hermano, y todos conocemos esa historia de que estábamos en la escuela dominical, se nos enseñaba esa historia. Jonás no quiso obedecer la palabra del Señor y estuvo tres días en el vientre de aquel pez. Yo creo que en ese tiempo Jonás reflexionó bastante y ha de haber dicho, bueno, pero si el Señor me está dando un privilegio a mí y yo no lo quiero cumplir. Me imagino yo cuál era el pensamiento de Jonás dentro de aquel pez, para que cuando saliera fuera rápido a predicar la palabra. O quizás la pasó algo mal adentro, ¿verdad? Pero así también nosotros, hermanos, muchas veces huimos del compromiso, huimos de la responsabilidad. Y es que es bien difícil, hermanos, porque nosotros queremos que venir a la iglesia, escuchar que alguien predica, escuchar que alguien dirige. Es bonito eso, hermano, pero ¿y nosotros? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a estar preparados para eso? Jonás salió huyendo, hermanos. Mateo 6:33. El propósito de Dios, hermanos, en nuestra vida es que hagamos su voluntad, porque muchas veces nosotros solo queremos hacer nuestra voluntad. Está bien, hermanos, llegar a tener cosas materiales. ¿Quién no va a querer tener una buena casa, un buen carro, una familia? Y creo que Dios también tiene ese propósito para nosotros, pero también tiene un llamado para cada uno. Yo les dije que el tema era encuentra tu propósito. No sé si aquí alguno todavía no sabe cuál es su propósito en Dios. Quizás algunos estamos estudiando y creemos que nuestro propósito es graduarnos. Una de mis metas es esa, graduarme. Y tengo muchas metas más. Pero los pensamientos de Dios no son los de nosotros. Yo creo que el Señor quiere que yo me gradúe, quiere que yo tenga éxito, quiere que yo me supere. Pero tengo que poner primero los propósitos de Dios en mi vida. Tengo que poner primero los pensamientos de Dios en mi vida. ¿Qué quiere el Señor hacer de mí? Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Para nosotros es fácil, hermanos, hacer las cosas que son de provecho para nosotros, en las cuales estamos cómodos, en las cuales no tenemos ningún compromiso. Pero dice la palabra de Dios que busquemos el reino de Él primero. Él sabe que usted tiene necesidad de algo. Él sabe cuando usted no tiene trabajo, sabe que usted tiene necesidad de trabajo. Cuando usted le ha pedido algo, una casa o algo, Él sabe que usted tiene necesidad de eso. Pero Él quiere que nosotros cumplamos el propósito primero, que nos enfoquemos en el propósito que Él nos llamó. Amén. Y si usted no sabe cuál es su propósito todavía, hoy le puede preguntar al Señor: Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida?
qué yo vine? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Amén. Gloria a Dios. Mateo 5, 4. Hay un personaje en la Biblia, hermanos, que todos conocemos, que se llama Pedro. Pedro era un pescador. Al igual que usted y al igual que mí, nos dedicamos a algo. Unos trabajan de una cosa, otros de otra. Pues Pedro se dedicaba a pescar, hermanos. Pero dice ahí en Mateo no, ese no es. 5:4. Vamos a buscar aquí. No, es Lucas, hermano. Ahí está. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dice la palabra que Pedro estaba haciendo lo que siempre hacía. Él estaba pescando. Pero la historia nos dice que Pedro no había pescado nada en todo el día, ni toda la noche. Pero Jesús vino y se subió en su barca y le dijo a Pedro: métete más adentro del mar y echa las redes. Y Pedro, imagínese, hermano, que venga alguien, por decirlo así, un ingeniero que esté en su área, y venga alguien que usted no sabe si es ingeniero, si es albañil, y que le diga: esa columna, hacémela diferente, ponerle más hierro. Y usted, ¿quién es el que me viene a decir a mí cómo haga mi trabajo? En ese momento Pedro se preguntó: si yo todo el día he estado aquí, pues no ha caído nada, tengo 40 años de trabajar en la pesca. Pero me imagino que volvió a voltear a ver a Jesús, y algo miró en Jesús y le dijo: Señor, toda la noche hemos estado aquí pescando, pero vamos a echar las redes en tu nombre. Y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Aquella red se rompía, dice la palabra, de tantos peces. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Ya no serás más pescador, ya no pescarás más peces, ahora pescarás hombres, ahora serás pescador de hombres. ¿Se imaginan que Pedro se hubiera puesto como así, como a creerse que él sabía más que Jesús? El propósito de Jesús no se hubiera cumplido, porque Jesús, creo yo que por algo Pedro no había pescado nada. Todo estaba preparado para que un milagro ocurriera en ese momento. Pues nuestro propósito, hermanos, en Dios es que nosotros hagamos su voluntad, hagamos la voluntad del Padre, pero no la vamos a encontrar mientras no nos movamos, mientras no actuemos. No vamos a aprender a predicar si no escudriñamos la palabra. No vamos a aprender a dirigir si no vemos a otro cómo dirige, si no queremos imitar a otro cómo lo hace. Es bueno hacer eso, hermanos. Es bueno anhelar las cosas del Espíritu. Es bueno buscar ese propósito que Dios tiene para nosotros. En el versículo que leímos al principio, Salmo 138, el Señor dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de sus manos. Amén. Debemos de buscar ese propósito y tener la fe que Dios va a cumplir ese propósito en nosotros. El Señor no nos está pidiendo que quizás seamos pastores, seamos profetas. Solo quiere que busquemos su propósito.
Solo quiere que le abramos nuestra mente, nuestro corazón. Yo recuerdo a una compañera del colegio que ella me decía, ella iba a la iglesia, no sé a qué denominación de iglesia iba, pero ella me decía: Juan, en nuestra iglesia nos enseñan que para nosotros tener un don espiritual tenemos que orar ciertas horas, me decía. Y yo le decía: ¿cómo así? Le decía: sí, o sea, mira, si vos querés ser profeta, tenés que orar 8 horas. Si querés ser apóstol, tenés que orar 10 horas. ¿En serio? Le decía yo. Sí. ¿Y vos cómo haces? No, yo estoy orando bastante, yo estoy orando 6 horas. Ay, ¿vos qué quieres ser? No, yo quiero ser evangelista, me dice. Ah, ¿eso te enseña, me digo? Sí. Y me ponía a pensar yo: qué complicado. Esa quizás no es la forma más correcta, hermano, porque los dones del Espíritu los da el Espíritu. Pero al mismo tiempo me ponía a pensar yo: qué bonito el deseo que ella tiene. Ella anhela algo bueno. Ella anhela ser usada en algún don espiritual, en algo que el Señor la puede usar, solo que no es la forma correcta. El Espíritu Santo le va a dar a usted en lo que usted va a trabajar. Por pena yo no le pregunté: y para servir en el aseo de la iglesia, ¿cuántas horas tenés que hacer? Porque creo que no sabía cuántas horas. Pero qué bueno, hermano, anhelar los frutos del Espíritu Santo, qué bueno anhelar los dones, y qué bueno encontrar nuestro propósito. Yo creo que aquí muchas personas ya tienen más de algún propósito, ya han cumplido algo que Dios tiene para ellos. Por ejemplo, hermano Manuel, yo escucho cuando él dirige, cuando él da un mensaje, cuando él motiva. Yo no lo veo predicar, pero ahí predica. En ese tiempito que él dirige nos está predicando. Otros lo hacen de otra manera, pero los que todavía no lo están haciendo, el Señor lo que quiere es que cumplan su propósito. Job, Pedro, Moisés cumplieron su propósito, no se rindieron a pesar de las dificultades. Moisés sacó al pueblo de Egipto de la servidumbre. Pedro, en su primer discurso, hizo que 3,000 personas se convirtieran a Cristo. Job, dice la palabra, que recuperó a su familia porque nunca blasfemó contra Dios. A pesar de lo duro que pasó él, yo creo que él conoció su propósito y no blasfemó contra Dios. ¿Cuál es su propósito en esta vida? Aparte de lo secular, debemos de encontrarlo, y lo vamos a encontrar escudriñando las Escrituras, orando y pidiéndole al Señor: Señor, úsame. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer para servir en tu obra? Póngase de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Quiero que platique con el Señor y le haga la pregunta: Señor, quiero que me muestres cuál es tu propósito en mi vida. Tu palabra dice que ese propósito se va a cumplir, pero quiero saber si estoy haciendo mal. Quiero saber si lo estoy haciendo mal. Si necesito buscar más de ti, házmelo sentir. Si necesito leer más tu palabra, dame el tiempo, dame el deseo de poderlo hacer. Si tu propósito es, Señor, que simplemente yo dé un mejor testimonio, pues ayúdame a hacerlo, porque quizás a través de mi testimonio yo voy a impactar la vida de otras personas. Platique con Él y pregúntele: Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy cumpliendo lo que tú quieres que yo haga? Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Padre, yo oro, Señor, en esta hora para que tomes el control, Señor, de nuestras vidas. Muchas veces, Señor, desobedecemos tu palabra, Señor. Muchas veces
quizás hasta pensamos, ¿qué vine a hacer yo aquí? En esos momentos difíciles y duros, Señor, nos preguntamos, ¿para qué nací? ¿Qué vine a hacer de esta tierra? ¿Qué vine a cumplir? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Pero tu propósito, Señor Jesús, se va a cumplir. Porque tu palabra, Señor, no falla. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Hoy quiero que tú nos muestres el camino, Señor, que debemos seguir. Muéstranos la senda de tu voluntad, Padre. Ayúdanos a no desviarnos, Señor, de ese propósito maravilloso que tú tienes para nosotros, Señor. Quizás, como Moisés, Padre, hemos puesto muchas excusas en nuestra vida y no te hemos servido como tú lo debes, Padre. Quizás como Pedro, Señor, estábamos en un oficio que no nos correspondía, Padre, pero que era una puerta, Señor, para buscar el verdadero propósito que tú tienes para nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que nos ilumines, que nos ayudes a encontrar, Señor, eso que tú quieres que seamos, Padre. Que en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, que eres Dios, Señor. Yo oro, Padre, por el ministerio del caballero, Señor. Padre, ayúdame, Padre. Bendice a los caballeros, Señor. Ayúdanos a entender, Señor Jesucristo, que tú tienes grandes planes para con ellos, Señor. Que tú quieres hacer grandes cosas en sus vidas, Señor. Que tú tienes un propósito maravilloso para ellos. Dale la fuerza, Padre. Únalo, Padre, cada día más, Señor. Únalo, Señor Jesucristo, para que este ministerio pueda crecer, Padre. Y así por toda la iglesia también, Señor. Que podamos encontrar, Padre, un propósito en ti, Señor. Y poder servirte con toda nuestra alma y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así vamos a quedar despedidos, hermanos. Y acá con nosotros en el ministerio.